los mensajes del componente y pasaríamos a preguntas y respuestas. Le solicitaría a cada uno de los compañeros que nos acompañan recordarme su nombre y de qué medio nos acompañan. Adelante, por favor. Rápidamente, una pregunta. Referente, Juan Hernández del periódico Basta del Grupo Cantón, referente a estos estados en donde se ha registrado el descenso, si nos pueden explicar qué medidas fueron las que se tomaron y sobre todo en el caso de la Ciudad de México y del Estado de México, que son donde se reporta el mayor número de casos, cómo se ha venido trabajando y cómo se ha venido precisamente previniendo esta situación de evitar un posible rebrote. Gracias. Muchísimas gracias. Pues miren, recordando, ya lo hemos venido mencionando, no es solamente una estrategia, es un cúmulo de estrategias los que apoyan obviamente a tanto la disminución de la transmisión de la enfermedad, ¿no? Recordar que una de ellas, dentro de las más importantes, tenemos el distanciamiento social, el mantenernos dentro de casa si no tenemos otras actividades que salir a hacer. También el recordar que ante la aparición de cualquier signo o síntoma me quedo en casa. Esto es lo principal también. ¿Por qué? Porque eso nos habla de que si yo me siento mal o siento que estoy enfermo, en ese momento hago mi resguardo. Hay otras actividades, ya mencionamos el uso del cubrebocas, el mantenerse en casa, el estornudo de etiqueta, el lavado de manos, ¿verdad? Pero específicamente cada una de las entidades federativas, dependiendo, digamos, del semáforo, es el tipo de estrategia que toman para el resto de la población, ¿no? Creo que ya se ha mencionado hace, si no me equivoco, 1 o 2 fines de semana, nos acompañó la doctora Oliva de la Ciudad de México y ella mencionaba y presentaba las diferentes estrategias que van desde en su momento la reconversión de hospitales hasta, pues digamos, actividades como la suspensión, ¿verdad? La suspensión de ciertas actividades económicas o comerciales o turísticas que ayudaron a mantener esta disminución. Igual, y aprovechando que está el doctor Ruy López Ridaura con nosotros, si él quisiera complementar la respuesta, adelante. Sí, muchas gracias, doctora Santa, y gracias por la pregunta. Digo, como comenta la doctora Santa, tampoco es fácil el poder saber qué fue exactamente lo que hizo por un lado, el cambio de la tendencia que vimos en la semana pasada y ahora el descenso que estamos viendo. Lo único que sí me gustaría un poco recalcar y también enfatizar que, como les comenté en esta reunión que tuvimos el jueves pasado, miércoles o jueves de la semana pasada, con cada una de las entidades que estábamos viendo estos datos o señales de alarma, mucho del énfasis en cada una de las entidades ha sido el abordaje comunitario, el abordaje del rastrear, como lo comentó también el doctor Bernal el viernes pasado, en estos rastreadores de buscar activamente los casos a nivel comunitario, el tener la promoción cercana a la casa con las brigadas, el seguimiento de cada uno de los casos, el rastreo de contactos, y realmente esas son las estrategias que en épocas de baja transmisión comunitaria son más importantes para reforzar. Y mucho también de la discusión técnica también con Ciudad de México y con Estado de México también era un poco la señal que implica la búsqueda activa de casos, que implica también cuando uno busca más activamente y tiene una activación importante de las brigadas, pues encuentra más casos, ¿no? Y muchas veces esto se traduce en un ascenso, pero por otro lado se traduce también en una disminución de la positividad, como también mostramos el viernes pasado. Entonces, digo, es un conjunto de acciones y creo que es parte de lo esperado en esta fase de la epidemia, baja transmisión comunitaria y un gran abordaje comunitario para el seguimiento temprano de los casos y el rastreo de contactos. Muchísimas gracias, doctor. Siguiente pregunta, por favor, si nos recuerda su nombre y de dónde nos acompaña. Sí, gracias. Ignacio de Alba, de Pie de Página. Buenas noches. A ver, han dicho que son 16 millones de adultos mayores los que se van a vacunar, pero
hasta el momento solo se han logrado poner 6 millones más o menos, ¿no? 5.800.000 dosis completas. Preguntarle cuándo creen que logren vacunar a todas las personas de la tercera edad. Tengo otra pregunta. Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta, ya que esta se refiere al componente de vacunación, aunque ya ha sido comentado también el censo que tenemos de adultos mayores y estos, digamos, estos cambios o esta variabilidad en los números que dependen también de la parte de la aceptación, ¿no? Pero específicamente hablando de cuándo se espera completar, pues le solicitaríamos el apoyo al doctor Ruy para que él pueda explicar un poco. Adelante, doctor Ruy, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Digo, es importante, ya lo aclaramos también ayer y lo acaba de mencionar la doctora Santa. El estimado inicial de estos cerca de 15 millones, un poco más de 15 millones, es un estimado que teníamos con el censo de INEGI. Hay que tener en cuenta que también, especialmente en los adultos mayores, pues hay mucha modificación de ese censo original. La parte importante también son pues defunciones en este grupo de mayor edad. Entonces este es un censo, un estimado inicial que no necesariamente refleja la meta y lo más probable, por los datos que tenemos, es que está sobreestimado. Por otro lado tenemos la aceptación y por eso hemos y lo hemos enfatizado de que no estamos con la expectativa de llegar a los 15 millones, sabemos que está sobreestimado, más o menos por las tasas que hemos visto y estimado de aceptación de la vacuna, que están cerca del 70%, habíamos tenido una meta original de cerca de 12 millones, sin embargo también por la expectativa y por la precisión que pudiera tener el censo original es muy difícil poner una meta numérica exacta a la que vamos a llegar. Ahora, lo que sí podemos asegurar es que se han abierto y activado sitios de vacunación en todos los municipios. Todos los municipios han tenido y hemos activado múltiples sitios de vacunación en todos los municipios. En los lugares más urbanos, obviamente, son más este tipo de macrocentros muy eficientes de vacunación. En comunidades más rurales son sitios o unidades o células de vacunación o brigadas de vacunación más pequeñas, ¿no? Pero en todos lados se ha abierto y ahora tenemos solamente algunos, cerca de 100 municipios que siguen activos y pronto a cerrar porque ya nos están acercando los adultos mayores. Entonces, importante que la meta es poder activar y acercar las vacunas a todos los adultos mayores y vacunar a todo el que se acerque. Sí, en efecto, todavía tenemos que cubrir las segundas dosis y eso es muy importante y eso va a ser pues gran parte de lo que es el enfoque de estas próximas semanas, en donde se están activando los sitios y células de vacunación en cada uno de los municipios en la fecha programada a lo que fue su primera dosis. Y como les hemos recordado, depende de la vacuna, también depende el esquema, depende el intervalo. Puede ir pues, desde 21 o 28 días, pero también hasta 12 semanas, como es el caso de AstraZeneca. Entonces esto lo vamos a estar viendo, yo creo que durante el mes de mayo, una progresión rápida de segundas dosis, y más o menos esperemos que para mediados o la tercera semana de mayo estaremos completando prácticamente todos la activación de segundas dosis de adultos mayores. Muchas gracias, doctor. Si hubiese alguna otra pregunta, una más. Adelante. Preguntarle sobre los ESAVIS que ustedes presentan aquí, si todos son de gente que se vacunó en México o si hay gente que se vacunó en Estados Unidos o en otros países y también se registran ESAVIS pero ya aquí en México, y si hay algún tipo de monitoreo de las personas que se vacunan en Estados Unidos, pero que ustedes hagan. No lo sé. Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta y creo que es una pregunta muy importante. El sistema de vigilancia de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación, como ya lo hemos comentado, se lleva desde la Dirección General de Epidemiología en la Dirección de Enfermedades Transmisibles. Lo que nosotros hacemos mediante este sistema es activar a todas las unidades de nuestro país. Recordarán que hemos mencionado que hay cerca de 25,000 unidades que brindan atención médica o más. Estas son de primero, segundo y tercer nivel, y lo que hacemos es solicitar a todas las unidades estar atentas
ante la aparición de cualquier persona que mencione signos o síntomas y que aunado a esto, o específicamente que se le interrogue, porque ya estamos vacunando, si la persona recibió vacuna contra SARS-CoV-2. Entonces, esto es independientemente de dónde haya recibido la vacuna, es decir, lo que nosotros monitorizamos, lo que nosotros vigilamos, son ESAVIS que se reportan en nuestro país, independientemente si la aplicación de la vacuna se dio fuera de México. Esto pues es importante que ustedes conozcan el mecanismo de notificación, que es a través de donde captamos los datos, es cualquier persona, y aprovecho el espacio, cualquier persona que haya recibido la vacuna contra SARS-CoV-2 de cualquiera de las marcas en cualquiera de las entidades o fuera de nuestro país, si presenta posterior a la aplicación de esta vacuna en los primeros 30 días cualquier signo o síntoma, hay que acudir a nuestra unidad de salud, ya sea pública o privada, y reportarlo. De esta manera la unidad se enlaza con la jurisdicción sanitaria que le corresponde, se llena un estudio epidemiológico que tiene las mismas preguntas para absolutamente todos. Esto nos da homologación entre lo que se pregunta y lo que podemos analizar, y entonces ustedes lo ven reflejado. Sí tenemos reporte en México de algunos ESAVIS de personas que se vacunaron en el extranjero, es mínimo, no recuerdo la cantidad, si me permite un segundo, pero deben de ser quizá 10, quizá 15, si me da un momento. Pero como les comenté, el sistema de vigilancia está hecho justo para captar todos los ESAVIS, independientemente de que si estos fueron en alguna entidad federativa o fuera de la misma. Tenemos tres ESAVIS de personas que reportaron un ESAVI y que su vacuna se aplicó en el extranjero. Muchísimas gracias. Pues básicamente son las 20 horas, agradecerles la presencia, agradecerles el interés. Doctora Santa Ceballos, su servidora, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Dirección General de Epidemiología. Recuerden cuidarse mucho, medidas de sana distancia. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias.